esta plataforma no la he manejado yo siempre trabajo en Meet, pero entonces los profes pueden interactuar con nosotros oralmente o lo hacen por el chat. Por el chat lo hacen. Bueno. Entonces, démosle aquí un segundito. Ponela a ver, yo veo cómo se ve. Perdona, John. Sí, claro. Ponela a ver, yo veo cómo se ve. Perdona, John. Sí, claro. Ponela a ver, yo veo cómo se ve. Perdona, John. Sí, claro. Bueno, buenas tardes para todas y todas las personas que están conectados con nosotros. Mientras damos unos segundos que se conecten más personas interesadas en el curso, estamos entonces aquí haciendo una prueba para compartir una infografía. Mientras tanto, les voy presentando. Hoy tenemos el placer de tener al profesor Carlos Emilio Puerta. Él es licenciado en Filosofía y Letras, magíster en Educación, es rector de la institución educativa María Auxiliadora del municipio de Cartago, Valle del Cauca, y profesor de posgrado de la Universidad Tecnológica Pereira. Va a estar con nosotros acompañándonos en varias sesiones sobre, digamos, acto verbal y lectura crítica. Sabemos que el decreto 915 estipuló, digamos, una vez que se emitió, que ya no sería aptitud verbal, sino lectura crítica, pero en las pruebas de ingreso a la carrera docente del año 2018 hicieron preguntas sobre aptitud verbal. Entonces, la idea es durante esas sesiones, digamos, trabajar las dos temáticas, aptitud verbal y lectura crítica. Entonces, en ese sentido, mientras dando espera que lleguen más personas, vamos aquí a mostrar en pantalla una infografía que el profesor Carlos Emilio, digamos, la necesita. Estamos aquí encontrando entonces cómo lo compartimos entonces. Damos mano al profesor Carlos Emilio, que bien pueda ser profe, se presente. Le damos los agradecimientos por compartir su tiempo con nosotros en este proceso, que también va a ser muy nutritivo y muy fructífero para todas las personas que tienen interés de presentar la prueba de ingreso a la carrera de docente y directivos docentes, que como hemos dicho está en el plan y presupuesto de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Lo que sabemos es que esa entidad está encargada, digamos, o está en el proceso de recoger la información de la oferta pública de empleos de carrera, que así se denomina OPEC, por cada ente territorial certificada. Sabemos que se han presentado varias renuncias y demás, y pues también sabemos que es un proceso, digamos, dispendioso. Entonces, en ese sentido, al profe Camilo Puerta le damos la palabra, que nos vaya presentando, y nuevamente agradecidos en este proceso. Mientras tanto, yo voy aquí compartiendo pantalla. Bueno, muy buenas tardes para todos los maestros que están con nosotros esta tarde. Es para mí un placer pues acompañarlos y apoyarlos en sus iniciativas de mejoramiento y de ingreso a la carrera docente o de mejoramiento dentro de la misma. Voy a apoyarlos esta tarde con una charla sobre, bueno, John lo planteaba, hay una diatriba con el concepto, pero yo me ubicaría hoy en lo del campo de la lectura crítica. Y hoy vamos a manejarlo desde un plano muy general. Vamos a hacer como una vía deductiva y vamos a arrancar como de un plano muy general. Y posteriormente, si tenemos oportunidad, pues vamos ahondando en cada uno de los tópicos que vamos a trabajar hoy. Lo importante es que ustedes vayan identificando unos conceptos claves y unas estructuras típicas en los enunciados de las preguntas
de la prueba de aptitud verbal o de lectura crítica, repito, y que conversemos, que hagamos esto desde un plano como muy informal y que ustedes utilicen el chat lo más que puedan, ¿no? Para consultar. Como está un poquito pequeña la imagen, me voy a poner mis gafas. No sé si alguien quiera compartir alguna inquietud. Bueno. Entonces, cuando quiera empezamos, John. Listo, profe. Ya la imagen está en full pantalla. Sí, Tiene todo el marco sí, pues, de la pantalla, sí, yo creo que si hubiera forma de sí. crecerlo otro Ya poquito, mejor. voy a intentar, pero mientras tanto, Bueno, entonces, profe, bien pueda. Voy aquí. bueno, ¿cuántas personas tenemos? Yo no veo aquí el dato. Hasta el momento van conectadas 31 personas. Bueno, entonces arrancamos. Bueno, entonces, compañeros, voy a hablarles de lectura crítica desde una perspectiva o desde un enfoque que se llama el enfoque comunicativo. Para los que estamos un poquito ya mayores en edad, para los 22, 77, como lo soy yo, la enseñanza del lenguaje para nosotros, español inclusive se llamaba en aquella época, eh, tomaba fragmentos, oraciones, libros, textos y los estudiábamos separados del contexto, separados de las situaciones en las que ellos se daban. Es decir, ese análisis tenía un carácter más lingüístico. Yo recuerdo, por ejemplo, que en mi colegio, en los grados 11 y en la universidad incluso, trabajamos el árbol de Chomsky, que tenía una particular y muy importante tarea, que era tomar una gran oración, entre más grande mejor, y luego hacer unos círculos abajo que iban identificando en ella la construcción nominal sujeto, la construcción verbal predicado, el artículo, el nominativo, el calificativo, nos íbamos viniendo y se iba construyendo de verdad un árbol deductivo precisamente, y que terminaba con las minucias que eran los fonemas, incluso habían profes que terminaban en semas y en unidades significativas muchísimo más pequeñas. Pero los nuevos enfoques, los nuevos estudios dicen que hay que dar un paso adelante en esa metodología, en esa manera de estudiar la lengua, y que entonces es mejor abordar los textos no como textos muertos, no como textos estáticos, sino que hay que abordarlos en la dinámica en los que ellos se producen, es decir, en las situaciones de comunicación, como ven ustedes el nombre de la infografía arriba, en los que ellos se dan. Entonces, ahí hay una sabiduría grande en ese avance, en el enfoque comunicativo. Hay una gran sabiduría porque en efecto la lengua no está muerta, no podemos mirarla ni estudiarla estática, sino que hay que mirarla en su dinámica y en una permanente movilidad y transformación que ocurre en virtud de las interacciones que se dan entre los sujetos que la utilizan. A mí me parece muy interesante ese paso. Yo quisiera como irles dejando unos nombres importantes para que vayan consultando. Por ejemplo, en el enfoque comunicativo, que es el que propone estudiar la lengua dentro de las situaciones de comunicación en que se dan los enunciados, estaríamos hablando de una persona muy importante que es el profesor Del Heinz, y también es importantísimo dentro de esa línea, ya en la lengua española, el profesor Carlos Lomas, es decir, se lee más fácil a Lomas que a Heinz, pero bueno, son dos referentes muy importantes del enfoque comunicativo. Pero hay otros dos enfoques de origen comunicativo también que pueden hacer o que dan cuenta de los actos de enunciación dentro de una situación de comunicación,
como lo son el enfoque discursivo interactivo de la doctora María Cristina Martínez y de la fallecida recientemente Gloria Rincón, como también está el enfoque sociocultural de alguien pues que está muy en boga ahora y muy de moda en los estudios del lenguaje, que es el español Daniel Casani. Entonces, esta nueva versión, esta nueva propuesta de estudio, no es tan nueva, proviene un poco desde la enseñanza de una segunda lengua en la década del 60, 70, desde ahí empezó a aflorar esta iniciativa. Es muy importante porque nos pone en una situación de estudio de la lengua más veraz, más efectiva y más real. Entonces, las discusiones, las observaciones que hagamos, las vamos a hacer en realidad en torno a ese tipo de enfoque y a esa mirada que vamos a tener como fundamentación del trabajo de esta tarde. Por favor, son ustedes tan amables y me dicen si estoy bien, si hay algún término que me pasó, si necesitan hacer alguna precisión o corrección en estos textos que yo les voy proveyendo. Por favor, no me dejen avanzar sin hacer la consulta. Bueno, listo. Entonces, lo que ahora vamos a mirar es qué ocurre con la lengua en una situación de comunicación. Porque se supone que los textos que vamos a encontrar en la prueba, en el contenido o en la disciplina de lectura crítica, van a tener que ubicarse necesariamente dentro de una situación de comunicación y dentro de unas tonalidades o tipos de texto específicos. La prueba no tiene forma de inventar un nuevo tipo de texto, ni una tonalidad distinta, ni una situación distinta. Hay unos muy comunes ya y muy expresas, entonces esa es una ventaja para los que van a presentar la prueba, de que siempre van a aparecer empecemos a hablar de tipologías, aunque no es tan preciso el texto, la expresión, el concepto, pero pues yo veo que es muy común que la gente hable de tipologías, no tanto ya de géneros, pero sí de tipologías. Entonces, lo que ocurre en una situación de comunicación es que hay un encuentro. Yo pongo aquí de un enunciador y un enunciatario, ya voy a explicar por qué, pero una situación de comunicación puede tener una naturaleza totalmente abierta y dispersa y compleja, muy distinta o mucho más allá de profunda que la de un encuentro de dos personas. Una situación de comunicación puede ser un hombre en un parque mirando una hoja caer o mirando la lluvia. Ahí ya tenemos una situación de comunicación. Un hombre como Juan Pablo Castel en la novela de Sábato hablando para sí mismo, o en la novela de Dostoyevsky, Raskolnikov, haciendo reflexiones morales sin un destinatario más que él mismo, una reflexión para sí mismo. Entonces, yo quiero que nos desprendamos un poco de la idea de que el texto, de que la situación de enunciación o la situación de comunicación mejor solo se da entre dos personas, ¿no? Entre una persona y un texto, entre una persona y un afiche, entre miles y miles de situaciones y un ser humano se pueden presentar situaciones de comunicación. Y obviamente habrá otras entre otros seres distintos, pero que no damos cuenta de ellas porque pues no son de nuestro interés tan científico. Necesitamos saber cómo se comunican las cosas, los fenómenos con nosotros y nosotros con ellos. Pero generalmente lo que hacemos es poner a una persona como enunciador y a una persona como enunciataria, como en este caso el joven que está aquí con la chaqueta y la niña que está cruzada de brazos. Vamos bien, por favor, ¿cómo vamos hasta allí? ¿Alguna idea que puedan sugerir? Bueno, avancemos, pero recuerden que la idea es como compartir.
Sí, profe, le cuento que, bueno, la imagen la compartimos por unos grupos de WhatsApp para que cada uno de allí la pueda ver, estudiar y observar mejor. Compartimos Sí, el enlace. Solamente vamos a compartir imagen, ¿sí? Porque, digamos, técnicamente la amplío, pero yo creo que se desconfigura. Entonces, constantemente voy a estar enviando la imagen para las personas que ingresen a los grupos de WhatsApp, que nos quedan ya muy pocos cupos. Entonces, cuando llegue una pregunta claro, concreta, pues lo interrumpiré y se la comentaré. correcto. Listo, compañero. Sí, la idea es que los profes se queden con la infografía, la comparto con mucho cariño. Bueno, entonces, tenemos claro una primera idea. Primero, la lengua no se estudia de manera aislada, se estudia en las situaciones de comunicación en la que ella se da. Segundo, la situación de comunicación no es necesariamente entre dos personas. Se puede dar entre una persona y cantidad de fenómenos afuera. Listo. Para poder que se establezca una relación de comunicación en una situación de comunicación entre un enunciador y un enunciatario, tiene que haber la intermediación de un texto. Atención, tiene que haber la intermediación de un texto. Ese texto no necesariamente tiene que ser escrito. Incluso es válido que el texto sea el silencio. La sola imagen puede ser un texto. Me remito a Roland Barthes, quien amplió el universo de la definición de texto a casi que a todo lo que está por fuera de nosotros. Entonces nosotros abrimos los ojos en la mañana y nos transformamos inmediatamente en enunciatarios, porque todo lo que hay afuera nos dice cosas. La lluvia sobre el techo nos habla ya de un día melancólico, de un día para la sombrilla, de una situación que me incomoda porque no tengo vehículo. La ropa, la huya de los carros me informa cosas. Inmediatamente yo me pongo en el papel sin quererlo y sin poderme negar me pongo en el papel de denunciatario de la realidad. Empiezo a recibir imágenes, mensajes, empiezo a recibir textos de múltiples naturalezas. Y yo en mi papel de denunciatario ya no solo hago el papel de receptor que nos enseñaron a nosotros, a mí me tocó el papel, ese concepto, ya yo no soy un receptor de textos que decodifica las palabras de los enunciados producidos por el emisor, sino que soy el enunciatario. Y eso significa que me dejo transformar, me dejo tocar y cambiar y transformar por el enunciado. Porque no se trata solamente de saber qué significa lo que quiso decir el enunciatario, sino que el enunciador, perdón, sino que es mi papel, que en mi papel de enunciatario yo realizo una performance y una respuesta que no tiene que ser inmediata y ese vínculo de mi respuesta con la propuesta del enunciador tiene que ver con mi pasado y con mi futuro, de tal manera que la configuración mía como ya no es un simple receptor de alguien que recibe un mensaje y que lo digiere, sino de alguien que hace muchas más cosas con el mensaje que recibe, con el texto que se recibe. Y igual pasa con el enunciador. Entonces el enunciador ya no es solamente, como decíamos en el examen de español, el que produce el texto a través de un mensaje y la retroalimentación no. Ya aquí tenemos a una figura, a un ser que produce un texto y que tiene una intencionalidad manifiesta al producirlo y que tiene una propuesta y que se juega en la producción y en el texto mismo se juega una identidad, una tonalidad, una forma de ver el mundo, una intencionalidad para conmigo que soy su enunciatario. No sé si allí vamos claros, pero a veces me apasiona un poco
establecer esa diferencia y haberme tocado a mí la oportunidad de saber que yo no era solamente un enunciador que codificaba el texto, sino que el papel del enunciador es el de un intérprete, de un hermeneuta, que no solamente interpreta o decodifica el texto, sino que vincula ese texto con su realidad, con su pasado, con todo lo que él es fenoménica y conceptualmente, es una ontológicamente. Es muy bonito esa definición de enunciatario y sabernos ubicar en ese papel, como también en el papel de enunciador. Bueno, eso es muy interesante, pues que vayamos teniendo claras esas cosas. Y entonces, a partir de que vayamos teniendo claros unos conceptos, entonces eso me va a permitir a mí llegar a la evaluación, pues que es la meta, porque esto tiene unos fines muy pragmáticos, es innegable. Ganar el examen, obviamente que ese es un fin, pero estamos empezando por la cabeza, estamos viniéndonos por las ideas generales, de tal manera que mi respuesta no sea mecánica, mnemotécnica, sino que mi respuesta corresponda a un manejo conceptual, a un análisis de la pregunta y del enunciado que me permita comprenderla mejor y dar cuenta de la opción que es. Por favor, es una cosa muy distinta. Yo creo que también es válido este ejercicio como aprendizaje y como un espacio para compartir en medio pues, del paro. Hacemos una pausa para escucharnos. Muy bien. Bueno. Entonces, ese enunciador que tenemos allí y ese enunciatario, que en este caso es una niña, establecen pues una relación. Dentro de la situación de comunicación establecen una relación. Hay posturas divergentes en torno a qué es primero, si la enunciación, la situación de enunciación o la situación de comunicación. Yo me acojo a la siguiente. Y miren la postura, ¿dónde está la letrica, las letricas SDC? Miren que están afuera del rectángulo. Es decir, que esa es la situación de comunicación, el rectángulo. Y dentro de ella se da la SDE, la situación de enunciación. Voy a poner un ejemplo. Atención. Voy a producir un diálogo y ustedes me van a decir, y voy a producir una enunciación y ustedes me dicen en qué situación de comunicación se puede estar realizando ese diálogo. ¿Sí? Bueno, a ver. Buenas tardes. Por favor, tome asiento. Usted me espera un momentico que estoy revisando acá unos documentos. Le ruego, por favor, que se registre. Y ya le escucho o ya conversamos. ¿Trajo su hoja de vida? Entonces, por favor, me la entregas a la secretaria y ya empezamos la entrevista. Listo. Ustedes se imaginan ya que esa enunciación que está produciendo alguien, que es en este caso el enunciador, la está produciendo dentro de un contexto, dentro de una realidad, dentro de una situación de comunicación. Imagínensela ustedes. Si alguien se atreve a poner en el chat cuál es, me ayudaría mucho y me motivaría a saber si estamos conectados. ¿En qué situación de comunicación se da esa situación de enunciación, esa enunciación? ¿En qué situación de comunicación se expresaron esas palabras que yo inventé ahí en ese diálogo? ¿Quién me quiere colocar en el chat esa idea? Si hay posibilidad de que me respondan. Sí, profe, hay un comentario de María Rengifo que ella expresa que es una entrevista de trabajo. Epa, qué bien, María. Sí, señor. Y está hablando quién, ¿cierto? Que debe estar hablando como el jefe de personal. María Rengifo, qué bien, linda.
Y yo creo, María y compañeros, que está hablando el jefe personal y que le está hablando a la persona que vino a solicitar el trabajo. Entonces nos imaginamos una oficina, nos imaginamos un contexto y una situación. Por eso para mí la enunciación, que es la producción de un enunciado, está dentro de un contexto real, que es la situación de comunicación. Bueno, ya empezamos también a meternos en la temática profunda del examen. Entonces, te van a preguntar por una situación de comunicación, probablemente en qué situación de comunicación se dé ese diálogo, quién es el enunciador, quién es el enunciatario. Pueden llamarlo, todavía lo pueden llamar emisor y pueden llamar al otro receptor, pero tú ya conoces la diferencia. Puede también aparecer el enunciatario, puede aparecer con el nombre de destinatario, ¿no? Bueno, listo. Entonces, el enunciador produce un texto. A ver, yo puedo escribir un poema, puedo escribir una orden, puedo hacer un afiche, puedo hacer ¿cómo se llama esto que hacen los chicos en las paredes? Un graffiti. Puedo dar una orientación de manera oral, puedo señalar un lugar, puedo hacer las manos así, así, y ya estoy emitiendo un mensaje para el enunciatario. Puedo escribir un libro y entrar en diálogo con el enunciatario. Puedo hacerlo a través de un narrador o puedo hacerlo directamente. Puedo hacer una película, puedo hacer una caricatura, vuelvo y digo, un afiche. Entonces establezco una relación con el enunciador, en mi calidad de enunciador, con el enunciatario. Y en esa relación ocurre una cosa muy importante que quiero que todos tengan atención, por favor. Mucha atención con esto. Si me retiras un momentico, gracias Clarita, lo que dijo Clara. El enunciador envía su mensaje al enunciatario por las vías que quieras, por las de naturaleza inmensa que hay. Pero cuando lo hace en el marco de una tonalidad. Es decir, él adopta una tonalidad para enviar su enunciado. Entonces los libros, las expresiones, los grafitis, las caricaturas, las poesías, las infografías, los mapas conceptuales, las cartografías, un aviso puesto en una pared de un baño, tiene una tonalidad. Tiene una tonalidad. Y tiene una cosa muy importante, atención, abajito del joven que está con la chaquetica ahí. Todo enunciado tiene un propósito. Es importante que usted distinga entre el propósito del enunciado y la tonalidad con que se expresa. Mucho cuidado. Una cosa es el propósito y otra cosa es la tonalidad. No sé si ustedes cada rato escuchan a la gente que dice: es muy importante lo que dice, yo estoy de acuerdo, pero es que no me gustó ese tonito. Eso es empezar a distinguir el tono, aunque es más profunda la definición, es más profundo el cuento. Ya vamos a llegar por allá, Clarita, a lo de la epopeya y esas cosas. Dame un segundo. Vamos despacio. Entonces, yo me encuentro con Cristina, que es mi parcera, mi compañera y que fue mi alumna, pero que es mi amiga desde hace muchos años. Yo no veo a Cristina hace mucho tiempo.
pero yo me la encuentro en Pereira, ahí en la Tecnológica. ¿Qué hubo, Tinita? ¿Cómo estás? Bueno, bien, Carlos. Y empezamos a intercambiar ahí, a dialogar un rato. Y entonces, de pronto Tina me dice, tomémonos un cafecito. Y nos sentamos a tomarnos un cafecito. Y de pronto me dice, te voy a contar algo. Pues, a ver, ¿qué será, Tinita? Entonces, lo que ha ocurrido en ese momentico cuando Tina menciona la palabra contar es que el discurso de Tina, perdón que yo le diga Tina, optó por una o adoptó una tonalidad narrativa, porque ella dice que va a narrar o va a contar algo. Y en efecto, mira que la compañera tal que estudiaba conmigo viajó a Europa y si vos vieras y me cuenta, es decir, ella en ese momento el modo adoptó el modo narrativo, claro que no se llama modo, vamos a llamar tonalidad narrativa. Esa tonalidad narrativa es maravillosa dentro del discurso porque es una de las cosas interesantes que uno hace cuando se encuentra una persona, es contarle cosas. Bueno, algunos dirán chismosear, ¿estás de acuerdo? Pero es muy bacano compartir historias. Los maestros que adoptan tonalidades narrativas son buenísimos. Maestro anecdótico es una calidad, un espectáculo. Así los ortodoxos de la didáctica digan que no. La anécdota es espectacular para el niño, para el joven. Cuéntenos, profe, a ver, profe, cuéntenos, ¿y qué pasó? Porque ellos quieren escuchar a su maestro que está mayor contándoles historias de vida. Entonces, la tonalidad narrativa es maravillosa. Necesito que ustedes, en términos del examen, distingan muy bien cuando el texto que les están colocando ahí en el examen es un texto de tonalidad narrativa o es un texto narrativo. Eso tiene que quedar claro. Usted tiene que abrir el examen y cuando empiece lectura crítica, lo primero que viene es un texto. Ese texto, si usted identifica de entrada la tonalidad, vamos bien. Entonces, ojo, ¿qué caracteriza a la tonalidad narrativa, un texto narrativo que está hecho para narrar o para contar? Hechos reales o ficticios. Esos hechos reales o ficticios pueden venir a la manera de epopeyas, de novelas, de cuentos, de fábula, de leyenda, de registros de experiencias, de cómics. ¿Sí? Alcanzo a leer esta. De noticias. Entonces mira todo lo que te pueden poner ahí. Clara preguntaba que qué caracteriza la epopeya. Son como hechos grandes, grandes cosas logradas por un pueblo, por una persona, ¿cierto? Ya no se ve tanto la epopeya, es un género extinto. Hubo grandes epopeyas que narraban batallas, grandes batallas. Bueno, Gilgamesh, por ejemplo, dicen que es una. Se refiere mucho al momento en que el hombre peleaba por los territorios, ¿no? Pero lo que tú generalmente encuentras en el examen en texto narrativo es fragmentos de una novela, un cuento breve, lo vas a encontrar, una fábula probablemente, un fragmento de una leyenda, un registro de una experiencia es probable que encuentres, una noticia. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Por favor, en el texto narrativo, eso si lo alcanzamos a ver ahora o si no posteriormente, en un texto narrativo, lo primero es identificarlo. Cuando te pongan un texto, el primer texto del examen de lectura crítica, cuando tú lo veas, necesito que tengas la capacidad de identificar el tipo de texto que es o la tonalidad que utiliza el enunciador.
Porque cuando ya identifiques la tonalidad, pasamos a mirar la estructura. Entonces, como tú ya conoces el tipo de texto y la estructura, yo te puedo garantizar que eso te da ya un 50, 60, 70% de probabilidades de responder bien. Como también te digo, si no identificas la tipología textual y desconoces la estructura, no le veo posibilidades. La posibilidad es del 25%. Entonces, muy importante. Resulta que puedes encontrar un texto en donde el narrador, el enunciador, prendieron un aparato por acá y me desubica, en donde el enunciador ya no cuenta ni narra algo, sino que informa, expone o explica algo. Es decir, el enunciador adopta una tonalidad expositiva. Ese texto es muy importante. Y hay que pillarlo de una, la silueta, la manera como titula, la organización de los párrafos, la estructura interna. Si tú lo conoces, el que te pongan, vos le pegás. Si tú lo identificas, ese texto es más fácil de trabajar que el narrativo porque sus partes son más sencillas. El propósito comunicativo del enunciador es más simple: informar, exponer o explicar. Ojo, por favor acá. Uy, tome notica de esto que le voy a decir, por favor. En los textos narrativos, perdón que me devuelva, pero esto es así, esto es una lógica de ida y vuelta. En los textos narrativos, generalmente lo engañan a uno o tratan de engañarlo preguntándole por el narrador. ¿Quién es el narrador? La persona tiende a confundir el narrador con el escritor. Entonces, si te ponen un fragmento de crónica de una muerte anunciada y te preguntan por el narrador, te van a poner en una de las opciones Gabriel García Márquez. Ojo, no puedes irte por esa opción, porque García Márquez es el escritor y García Márquez crea un narrador que está presente en el matrimonio de Bayardo con Ángela, que conoce la llegada del obispo, que está en la fiesta, que ve cuando matan a Santiago, que ve todo, es un narrador omnisciente, pero no es García Márquez. Entonces, ahí te pueden engañar, ahí te puedes confundir. Bueno, entonces hay que mirar quién está contando la historia. Por ejemplo, en una caricatura en Mafalda, Mafalda es la enunciadora, pero detrás de ella está Quino. Quino crea a Mafalda para que Mafalda diga, se pare sobre un barril, prenda una lucecita, diga cosas. ¿Sí? Él utiliza a Mafalda como narradora, pero detrás de ella está un autor. Entonces hay que tener clara esa distinción, no dejarse confundir por la pregunta. Bueno, entonces ya tenemos dos tipologías, la narrativa y la expositiva. Vamos a la tercera, que es para mí la que más preguntan, la argumentativa. En esta tipología, ¿por qué la preguntan? Pues porque es la tipología o es la tonalidad de la controversia, en donde necesitan mirar su opinión, en donde quieren saber la madurez de tus argumentos. La tonalidad argumentativa la adopta el enunciador cuando quiere convencerte o persuadirte de algo a ti. Entonces, si yo estoy en el diálogo con Cristina y yo la quiero convencer a ella que pague los tintos y las empanadas, entonces yo le digo, Cristina, ha estado tan mal estos últimos días de dinero, mira que no tengo sino el pasaje para irme para Pereira.
para Cartago. Entonces, Tina, ese discurso que yo estoy montando ahí tiene un propósito y es de persuadirla de que ella pague. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando yo ataco los sentimientos de la persona, la voluntad de la persona, lo estoy persuadiendo. Pero cuando utilizo argumentos, por ejemplo, yo podría decirle también, bueno, profesora Cristina, dado que yo fui su asesor en la investigación, su jurado en la investigación, entonces me siento en la necesidad de decirle que usted está en una deuda conmigo, razón por la cual sugiero que empiece a pagármela con este tinto y esta empanadita que invitó hoy. Bueno, ya ese es un argumento muy malo, pero pues es distinto a la persuasión. Entonces, esa situación, esa tonalidad que adopta el discurso ya se llama argumentativa y tiene un propósito muy distinto a la expositiva de la narrativa. Tiene otra intención, otro propósito comunicativo. Ya no es contar, ya no es exponer, sino convencer. Y por último viene el texto o la tonalidad expresiva, que es una tonalidad para manifestar sentimientos, para producir sentimientos en el otro, no con el interés de convencerlo, sino con el interés de generar una empatía y frente a algo, no generar una empatía, sino de embellecer, de generar un ambiente estético y de emocionalidad entre el lector y yo, y el enunciador. Entonces, no alcanzo a leer, pues muy bien, pero bueno, los textos de carácter expresivo pues son poemas. Generalmente colocan un poema corto y entonces de ese poema preguntan la utilización muy recurrente es eso, preguntan por la utilización de las figuras literarias, razón por la cual es importante que usted consulte ya más adelante las figuras literarias, lea unas 5 o 6, las más importantes, porque a veces ponen el texto y preguntan para qué se utiliza tal figura o cuál es la intención del enunciador. A veces preguntan por el escritor, pero usted sabe distinguir si el error es de él o suyo. Usted no se va a dejar confundir. ¿Para qué se utiliza tal figura? Por favor, una anotación. Ningún texto es absolutamente de un solo tipo. Ningún texto. Mucho cuidado, pues, que yo en el día o en una clase yo puedo utilizar todos estos tipos de texto, mezclarlos, hacer una hibridación con todos ellos, ¿cierto? Por favor, Javier, Gustavo, cualquier idea, por favor, no se abstenga, si sea contraria, por Dios santísimo. Bien pueda, Javier. Todos los textos, incluso se reconoce ahora que no hay un texto absoluto ni totalmente enmarcado dentro de una tonalidad. Entonces, aquí viene una cosa muy importante que ustedes deben tener clara para su examen. Por favor. Resulta que yo puedo utilizar la tonalidad narrativa. Es decir, yo puedo contar o narrar algo, pero puedo tener como propósito convencer a alguien de algo. Yo puedo utilizar la tonalidad explicativa dentro de un cuento, dentro de una novela. Acuérdense pues del Quijote, ¿cierto? Como el Quijote tiene drama, lírica, como el Quijote tiene argumentación, hay textos de Sancho Panza incluso muy políticos. Pero la intención de Cervantes era contar una historia y esa es como el marco general de todas las situaciones. Todas las situaciones ocurren en un marco general y ese marco general es la narración.
es contar algo. Ahí pues usted tiene que ser cuidadoso porque ellos preguntan mucho por la intención, por el propósito del texto, la intención comunicativa. También a veces, generalmente el propósito del texto no está, a ver, no está en relación con la tonalidad. Yo pongo el ejemplo siempre de que un vendedor de celulares, lo que le presenta a uno es un texto expositivo, adopta tonalidades expositivas siempre, contándole la potencialidad del aparato, todas las cosas buenas que tiene ese aparato, ocultando las malas, obviamente. Pero toda esa tonalidad es positiva. Todo lo que él hace a nivel expositivo tiene un fin, y es convencerme de que le compre, de que lo compre. Entonces, la tonalidad es expositiva, pero el propósito es argumentativo. Hay que tener cuidado con eso, pero generalmente la prueba pregunta cuál es la finalidad o el propósito. Incluso a veces ponen el propósito final, pero no creo que a este nivel para ustedes hagan esa aclaración. Pero el propósito, ¿no? Bueno, entonces, si alcanzábamos a mirar algunos aquí. Perdón, alguien iba a hacer una aclaración o una corrección a algo que yo dije, bien pueda, por favor, para que nos queden. Dice Javier Gustavo, dice, también contradecir alguna opinión. Javier, el texto, Javier Gustavo, el texto argumentativo, claro, por favor, claro, claro. No es solamente para defender una postura mía, sino para atacar. Ya voy a llegar allá. Yo creo que alcanzamos porque los acompaño hasta las 7 por hoy, pero yo creo que alcanzamos. Bueno, vamos a mirar el texto narrativo. Entonces, cuando te pongan un cuento en el examen, vamos a identificarlo. Este quiere narrar. La tonalidad de este texto es narrativa. Qué bueno. Bueno, yo no creo que esas pruebas actualmente pregunten, pues si en la prueba saber IFEX de los muchachos de 11 están preguntando la estructura quinaria, yo creo que en ustedes también, porque es la estructura desde la cual se está trabajando la narración. Entonces, esa estructura quinaria, ahora sí tengo dificultades, son estas partes. Bueno, yo las conozco, no las voy a leer, pero ojo, ¿qué te van a poner a identificar en el cuento? Ustedes van a decir, ay, tan fácil. Cuidado, no es tan sencillo. El estado inicial del cuento. Atención, el inicio del conflicto. Y te ponen a diferenciar entre el estado inicial y el inicio del conflicto. El conflicto. Te ponen a diferenciar cuándo empieza el conflicto y cuándo se da el conflicto. Es diferente. Es diferente. Te ponen a ubicar la fuerza que produce el conflicto y la fuerza que lo resuelve. La fuerza que produce y la fuerza que resuelve. Te ponen a ubicar la transformación, la fuerza de transformación que determina el cambio moral en los personajes. Los cuentos de ahora no te van a poner un cuento clásico en donde no cambiaban los personajes, no te van a poner un cuento clásico. Pues espero que no. Qué pena yo de pronto equivocarme. Pero lo que yo he visto ahora es que no preguntan clásicos, sino cuentos muy modernos en donde aparecen estas cosas. Te van a poner a identificar la resolución del conflicto y obviamente la fuerza que determinó la terminación del conflicto, y te van a poner a identificar el estado final. Bueno, miren pues acá lo bonito y lo interesante y lo delicado que es hacer esto. Te ponen una narración, pero resulta que la narración
arranca por el conflicto. Los dos hombres se enfrentaban férreamente en el campo de batalla. Juan levantó la ballesta y asestó un gran golpe en las espaldas de Ramiro. Ramiro casi moribundo. Ahí estamos en el conflicto, están en una pelea. Dos seres humanos peleando por algo común que es su vida, la preservación de su vida y la muerte del enemigo. Estamos en el conflicto. Mire que no arrancó por el estado inicial. Pero más adelante dice el narrador, ojo, el narrador, no el escritor, el narrador dice, toda esta historia de sangre y de dolor inicia precisamente hace 5 años. Mira, se devuelve al inicio, al estado inicial. Mira cómo juega el narrador. Pues acuérdense de la obra de García Márquez, que empieza por el final. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar. Dice, pucha, este mal le cuenta el final a uno. Pero le provoca a uno, lo persuade para que lea el desarrollo de las acciones. Es decir, uno se interesa, ya sabe el final, ya sabe la resolución del conflicto, cómo es, con la muerte de Santiago Nazar. Esa es la resolución del conflicto. Pero uno ahora quiere darse cuenta de cómo empezó el conflicto y pues madre, ¿por qué mataron a ese man? Entonces empieza uno a leer y se lee ese libro en 2 días o en un día. Y el estado final, la visita a la tumba, en la película es la visita a la tumba de Bayardo San Román, y el estado inicial, el pueblo tranquilo, preparándose para la boda, la llegada del obispo, no ha pasado nada. El inicio del conflicto. Devuelve Bayardo San Román a Ángela Vicario y le dice al papá, se la devuelvo porque ella no era virgen. Mire pues, mire el juego de todo esto. Entonces, si te ponen a vos, ya tienes la infografía, ya ahora puedes empezar a leer cuenticos y a ubicar o jugar con esto y ya es muy bacano porque vos o ves una película ya y vos decís, mira, arrancó con el conflicto, o qué mala resolución del conflicto. Yo ya veo las películas y cuando uno conoce la estructura uno dice, película tan mala, muy mal tratamiento del inicio del conflicto. Bueno, una cantidad de factores que tú puedes mirar. Listo. Si te ponen un texto expositivo, te pueden poner una infografía, te pueden poner un mapa conceptual, te pueden poner tortas, te pueden poner una receta, bueno, no sé, tantas tipologías de textos que hay. Míralos ahí. Entonces, los textos expositivos se caracterizan por ser claros, objetivos y concisos. Claros porque no son ambiguos, no permiten ambigüedades. Yo creo que es posible que ese texto no es expositivo. Objetivos porque no permiten subjetividades. En mi opinión, no señor. Y concisos porque dicen lo que tienen que decir con el mínimo de palabras. Entonces, cuando tú ya ves el texto expositivo y ya conoces el propósito, tú vas a ver que un texto expositivo tiene unas partes internas, una estructura, y que todo el texto en general tiene una estructura expositiva particular. Entonces vas a ver que los textos tienen definición, caracterización, definición del objeto, caracterización del objeto, categorización del objeto, comparación del objeto con otra cosa, problema, solución, causa, efecto e ilustración. Eso va a estar ahí. Entonces a veces colocan unos números con grandes de colores remarcados. Esa es una pregunta por la ilustración. ¿Por qué el enunciador? Bueno, no sé si van a preguntar por el enunciador. ¿Por qué el autor de la infografía coloca los números grandes y de color rojo? ¿Cuál es el propósito
con enumerar las etapas. Atención. Como también te puede decir en algún momento determinado, ¿con qué intención compara el león con el tigre? Te ponen las opciones. Mira la importancia de conocer el texto. El texto expositivo, pues es una maravilla trabajarlo, pero necesito que le des una revisadita a esas situaciones, porque te van a poner a identificar eso y te van a preguntar cuál es el propósito con esas FOS. Se llaman FOS, formas de organización superestructural del texto, internas. Entonces, te van a colocar una palabra, esta expresión, a diferencia de, ¿qué está utilizando? ¿Qué FOS? Comparación. Como resultado de, ¿qué está utilizando? Causa-consecuencia. El tigre pertenece a la familia de, ¿qué está haciendo ahí? Categorizando. ¿Sí ven? El delfín tiene tantas aletas, mide tanto, ¿qué está haciendo ahí? Caracterizando. Y si dice el delfín es, está definiendo. Entonces, todo lo que hace el enunciador dentro de ese texto es muy importante que tú lo reconozcas. Eso va a ocurrir. Y bueno, y termino con la expositiva, con la argumentativa por hoy. En el texto argumentativo te van a poner a identificar sus partes. Yo ahí tengo un debate, pero no importa, a ustedes no les debe importar tanto porque no le pongan cuidado a eso, pero se los digo. Para mí el texto argumentativo tiene 4 partes. Tiene una introducción, un desarrollo argumentativo, tiene un cierre que no está mencionado ahí porque esto es tomado de los expertos y tiene una conclusión. Para mí hay que distinguir el cierre de la conclusión porque la conclusión es una frase o una oración cortica, diferente a un párrafo o 2 grandototes en donde el enunciador empieza diciendo finalmente, por último, para concluir. Y en el marco de eso dice alguna sentencia fuerte que es la conclusión, pero bueno, los expertos hablan de solamente 3 partes. No te preocupes que en los exámenes, en estos exámenes hay una cosa siempre y es que la tesis está explícita, aparece en el texto, a no ser que te pongan esto y te digan, deduzcamos la tesis, ¿cierto? ¿Se nos acabó el tiempo o qué, John? No, profe, no. Ah, bueno. Como yo hasta las 7 iba y faltan 2 minuticos, entonces era como para ir. Sí, vamos cerrando. Sí. Ellos ya tienen geografía, miremosla ahí. Entonces, vas a buscar, te van a decir cuál es la idea principal o tesis. Te aseguro que esa es una pregunta. ¿Cuál es la idea principal o tesis defendida por el autor o por el enunciador del texto? Esa la vas a buscar en la introducción. ¿Cómo sé cuál es la tesis? Míralo, de esto. La tesis es la idea que se defiende en los argumentos. Entonces si tengo dudas al leer la introducción, entonces sigo con los argumentos y veo qué es lo que defienden los argumentos y además leo el cierre y veo qué es lo que dice la conclusión, porque la conclusión está íntimamente relacionada con la tesis. Si la tesis y la conclusión no están relacionadas, es un ensayo fallido, porque usted no puede concluir de algo distinto de la tesis. Entonces, el texto argumentativo es muy bonito porque te van a preguntar sobre la potencia de los argumentos, sobre para qué utiliza los referentes. Yo, por ejemplo, para convencerte de algo sobre la importancia de la protesta, pues
te cito a alguien, pues un referente, a alguien de mucha autoridad, ¿cierto?, que defienda la protesta. Igual si estoy en contra de la protesta, pues también cito a alguien, un referente de autoridad. Son muy importantes los referentes de autoridad y se utilizan pues para defender las posturas. Ojo, el texto es tan importante, argumentativo es tan importante, pero en su estudio no se han tenido en cuenta cosas tan valiosas como el título. Vos lees autores, a muchos autores, y vos no encontrás que ellos den cuenta o estudien el título de los textos argumentativos. El título es muy importante porque conecta, por dos cosas: conecta el texto con el contexto y además puede en un momento determinado decirte la postura del autor. Si el autor titula "Otra vez salieron los vándalos", ¿está en favor o en contra de la protesta? Está en contra. Pero si el autor titula "Profesores y estudiantes tienen o usan la palabra en la calle", este es más conciliador. Entonces, mira el título, todo lo que te puede decir simplemente leyendo el título. Además, el título también te determina la tipología textual. Bueno, yo creo que por hoy podemos descansar. Espero no haberlos cansado mucho yo, pues, en este ratico, John. Muchas gracias por la atención. No, profe, a usted, pues como había comentado que tenía tiempo hasta las 7, le agradecemos este encuentro, un tiempo absolutamente valioso. Muchas gracias por compartir su conocimiento. La verdad quedó muy claro, digamos, en la primera sesión de lectura crítica, todo aquello referente al enunciador, el enunciatario, los tipos de texto, ¿no? Narrativo, expositivo, argumentativo, expresivo, discontinuo. O sea, quedó muy claro. Y aquí, digamos, en los comentarios le agradecen mucho al profesor, que estuvo muy claro, y también nos da una sugerencia en cuanto a, digamos, desarrollar tipos de preguntas tipo, ¿sí? Digamos, pues, cómo hacer eso. Entonces, profesor Carlos Puerta, nuevamente muy agradecido en este espacio, la verdad, muy eleccionador, los comentarios han sido muy positivos y quedó muy claro. Y le cuento que en lo particular, uno queda con ganas de más, que siga, porque el tiempo fue muy ameno y la verdad es muy importante. Entonces, también le agradecemos y le damos pues también las gracias por el tiempo dedicado a esta sesión, a las compañeras y los compañeros que están, digamos, por la plataforma de YouTube, ¿sí? Le recordamos suscribirse a este canal, compartir el link, porque digamos aquí quedan hospedados todos los videos de aptitud numérica, de lectura crítica, aptitud verbal y demás. Esperamos seguir contando con el tiempo del profe Carlos Emilio Puerta, del rector, entre otras cosas, que tiene varias experiencias también para compartir. Un abrazo para usted, profesor, y para los demás compañeros y compañeros que estuvieron con nosotros. Un abrazo y nos vemos. Un abrazo. Que estén muy bien todos, hasta luego. Gracias, profe, que estén muy bien. Y para todos y todos un gran saludo y estén muy bien. Nos vemos en las próximas sesiones. Hasta luego.